Estudia todos los días un poco y no mucho en pocos días. Seguramente escuchaste muchas veces a tus padres o profesores decirte esto. Lo que pasa es que los alumnos generalmente suelen dejar sus estudios hasta el último día y pretenden estudiar todo junto casi a última hora. Pero tenés que saber que dejar todo a última hora no siempre te lleva al éxito escolar y que en muchos casos el éxito escolar está en los correctos hábitos de estudio. En las clases anteriores te fui transmitiendo diferentes técnicas de estudio para que de a poco las vayas incorporando a tus estudios y los esfuerzos que haces a la hora de estudiar se correspondan con los resultados obtenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de la planificación de los horarios de estudio. Es quizás uno de los aspectos más importantes para el éxito escolar. Te voy a explicar algunas ventajas y las pautas que tenés que tener en cuenta a la hora de estudiar. Pasemos a su desarrollo. Te presento ahora un modelo de planificación de horarios de estudio que puedes tener en cuenta a la hora de planificar tus estudios. El cuadro que está en placa dice que podés dividir tus estudios en 3 sesiones. La primera sesión tiene un tiempo de estudio de 45 a 60 minutos y un tiempo de descanso de 10 minutos. La segunda sesión de estudio tiene un tiempo de 60 a 90 minutos y un tiempo de descanso de 10 a 15 minutos. Finalmente, la tercera sesión tiene un tiempo de estudio de 30 a 45 minutos y ahí es donde se acaba el estudio. Finalmente, al terminar tu jornada de estudio, seguramente podés estudiar 2 horas y cuarto a 3 horas y cuarto por día y entre ese tiempo tener de 20 a 25 minutos de descanso. Primero quiero que conozcas algunas ventajas que te da planificar tu horario de estudio. La primera ventaja que te da es que ahorra tiempo y esfuerzo. Simplemente antes de empezar a estudiar, hacete preguntas elementales como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cuánto voy a estudiar? ¿Para cuándo me voy a preparar? Esto te va a servir para que vos puedas fijar tu meta y también ahorra tiempo y esfuerzo. La segunda gran ventaja de la planificación de los horarios de estudio es que te da tiempo para que realices otras actividades. Finalmente, la última ventaja que te da esta planificación de los horarios de estudio es que los correctos hábitos de estudio generan más hábitos de estudio. Ahora pasemos a repasar algunas pautas que tenés que tener en cuenta a la hora de planificar tu estudio. La primera pauta que tenés que tener en cuenta es que tu planificación debe ser realista, es decir, que la puedas cumplir. Quizás al principio te cueste, pero con el tiempo la vas a ir mejorando. La segunda pauta que tenés que tener en cuenta es que la planificación de los horarios de estudio es personal, es decir, que tiene que estar adaptada a tus horarios y características. También tenés que tener en cuenta que tu planificación debe ser revisable y flexible, es decir, que puedas revisar y si no te sirve esa planificación, sea tan flexible que la puedas adaptar y hacer una nueva. La planificación de los horarios de estudio también tiene que ser constante, es decir, tenés que tener la voluntad firme y continuada de estudiar todos los días un poco. Finalmente, a la hora de estudiar, tu planificación debe contemplar imprevistos y descansos, es decir, debe contemplar algo nuevo, no esperado, urgente o de emergencia y también descansos, es decir, recreos que te permitan distenderte y después volver a estudiar. ¿Qué te parece si ahora repasamos los conceptos más importantes que vimos en esta clase? En la clase de hoy aprendimos las ventajas y las pautas que tenés que tener a la hora de planificar tu estudio.
Dijimos que una de las ventajas que te da la planificación de los horarios de estudios es que te ahorra tiempo y esfuerzo. Otra ventaja es que te deja tiempo para hacer otras actividades. Finalmente, la tercera y última ventaja que conocimos es que el hábito de estudio genera hábitos de estudio. También hablamos de las principales pautas que tenés que tener en cuenta a la hora de planificar tu estudio. Dijimos que el estudio debe ser realista, también debe ser personal, que la planificación de tus horarios de estudio deben ser flexibles y revisables, que a la hora de estudiar tenés que ser constante y que la planificación de los horarios de estudio debe contemplar imprevistos y descansos. Estos conocimientos te van a servir para que valores que los correctos hábitos de estudio y la lectura son los pilares fundamentales del estudio. Te propongo que la próxima vez que tengas que estudiar tengas en cuenta las ventajas y las pautas que te da la planificación de los horarios de estudio y lo pongas en práctica. Hasta la próxima clase. No dejes de mirar el lunes más Aula Abierta.